¿Qué tal? Bienvenidos a Desde mi humilde punto de vista. Reciban un cordial saludo de su amigo Marco Antonio, transmitiendo desde Zumpango en el Estado de México. Pues bien, hoy lunes 5 de abril del 2021, bendito Dios, 4 días que no hubo mañaneras y que la verdad, ¿cómo hace falta Andrés Manuel en las mañanas? Porque pues suceden muchas cosas cuando él no está, sobre todo porque como saben que no hay quien vaya a responder a las fake news o a los montajes que se le hagan, pues obviamente que dan mucho tiempo para que estos se crean. Bueno, el caso es que ya hoy estuvo Andrés Manuel y la verdad es que sí, efectivamente, hay muchas cosas de las que no se puede hablar en este periodo de veda, le dijo Andrés Manuel así. Una de ellas, por ejemplo, es que no pasaron los avances de las obras del aeropuerto, del Tren Maya, de la refinería, en fin, porque dice que es hacerle publicidad pues, al partido. Y sabemos que no es cierto, pero bueno, el caso está en que él guardó silencio con respecto a eso. Pero bueno, hoy en la mañana, hace un rato, un amigo con el que hablé por teléfono me dijo que había llevado a su mami al hospital, al ISSSTE, y le dije, ¿tu mamá está en el ISSSTE? Dice, sí, dice, porque mi papá, cuando murió mi papá, trabajaba en correos y se quedó mi mamá como derechohabiente del ISSSTE y desde entonces la ha llevado al ISSSTE. ¿Y cómo ves ahora que está Morena en el gobierno? ¿Cómo ves el servicio en el ISSSTE? Y me dijo, la verdad, antes sí estaba muy mediocre el servicio, pero ahora, dice, la verdad es que lo tratan a uno excelentemente bien, como si fuera un hospital particular y un servicio de verdad excelente el que tienen, muy buena atención por parte del personal y la verdad es que tienen todo el equipo y todas las medicinas. Yo estoy muy contento con el servicio que le están dando a mi mamá. Bueno, pues bendito sea Dios. Esto lo digo porque casualmente tengo un amigo que es médico, él nunca ha trabajado en el sector público, él siempre hizo una especialidad, él es geriatra y siempre ha tenido sus consultorios particulares. De hecho, es muy buen geriatra, pero él me dice que le han dicho compañeros que trabajan en el Seguro Social que hay escasez de medicinas y que el servicio está terriblemente mal. Yo no sé, posiblemente sí haya hospitales, por desgracia, que estén mal manejados, que tengan un mal director y que sí estén trabajando mal. Pero yo invito a la población a que haga la denuncia. Denúncienlos. Tienen que dar buen servicio y tienen que proporcionar todos los medicamentos. Porque hay muchos que dicen, no, es que ya desde que está Andrés Manuel ya no hay medicamentos para el cáncer, ha bajado el servicio, muchas enfermedades ya ni siquiera los quieren atender. No lo quiero creer. De hecho, no lo creo, ¿sí? Porque a mí, que me tocó ir a los hospitales cuando estaba el sistema neoliberal, la verdad es que hoy en la actualidad sí han mejorado mucho la calidad del servicio en los hospitales. Pero bueno, en los hospitales públicos es a lo que me refiero. Pero bueno, ya esto lo veremos, porque a mí me aseguran que en el 2022, según esto, va a ser crisis el servicio médico en México, y no lo creo. Me lo está asegurando una persona que también me aseguró que era imposible que fueran a limpiar las playas de Quintana Roo del Sargazo,
que en la computadora se podía ver la mancha de sargazo y que era tan exageradamente grande que México no tenía infraestructura para poder limpiar esas playas. O sea que vemos, y yo en aquella época le decía, créeme que sí las van a limpiar. Y créeme que las van a limpiar porque al tratarse de una alga, el sargazo, en caso de que no lo haga el gobierno, lo va a hacer la iniciativa privada porque es materia prima. Y materia prima, aunque sea para abono, pero se puede utilizar. O sea, el sargazo no forzosamente puede ser una maldición, puede ser hasta una bendición. Bueno, el caso es que sí, el gobierno limpió las playas de sargazo y efectivamente el sargazo se usó en muchas partes del sureste para muchas cosas, para la construcción, muchos lo usaron como abono, este, sí, como, ahora sí, nutrientes para las plantas y enriquecer la tierra funcionó maravillosamente bien. Otros lo usaron para hacer cosas con el sargazo, porque se ponía a secar y se formaba una fibra con la que se podía maniobrar fácilmente. De hecho, estuvieron haciendo hasta en algunas partes del mundo se estuvieron sacando hasta vitaminas para uso humano. Pero bueno, el caso es que ya no hay sargazo en el Quintana Roo. Hoy en la tarde, temprano, estuve hablando con un amigo mexicano él, pero que está radicando en España. Y estábamos platicando de cosas que yo viví cuando era joven, porque casualmente, ya lo he platicado en alguna ocasión, que ahí en la calle de Riobamba, en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, ahí vivía el licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, cuando él era secretario de Gobernación. Y después, don Gustavo Díaz Ordaz fue presidente, bueno, fue candidato a la presidencia de la República y llegó a ser presidente de la República Mexicana. Pues bien, quiero decirles que en aquella época el que gobernaba era el PRI. De hecho, se hablaba de una dictadura de partido, porque siempre ganaba el PRI todas las gubernaturas, todas las diputaciones, todas las senadurías, en fin, bueno, todas las presidencias municipales eran PRI. Sí, de hecho, de verdad, si alguien quería ganar como político y ocupar un puesto público, todos le decían, pues métete al PRI, tarde o temprano vas a llegar a ser un personaje importante en el partido y posiblemente llegues a ser, pues, un político con algún futuro. Bueno, quiero decirles que yo tuve un primo mucho mayor que yo porque mi padre y su hermano, el hermano de mi padre era 22 años mayor que mi papá. Al ser 22 años mayor que mi papá, mi tío tuvo hermanos casi de la misma edad de él. O sea, era mi tío, digo, era mi primo, pero yo le decía tío. Arturo, por cierto, se llamaba. Y él trabajó como de relaciones públicas en el PRI. Y en el PRI de aquella época, que él trabajaba, él me lo llegó a platicar muchas veces, su trabajo consistía en única y exclusivamente organizarle fiestas pues a diferentes personajes del PRI, a gobernadores, al mismo presidente de la República, que iban a algún estado y entonces en ese estado tenía que organizarle alguna fiesta y parece mentira, ¿eh? También tenían que conseguirles eh, mujeres que los acompañaran para que se divirtieran. Ese era el trabajo que él desempeñaba en el PRI. Obviamente que, pues mi primo era, pues digamos, ¿qué les diré? Pues un don Juan, siempre anduvo de mujeriego porque, pues si su trabajo era andar de borrar, bueno, conseguir fiestas para que se divirtieran. Obviamente él también se divertía y él también,
pues la verdad es que abusaba del puesto y sí, siempre anduvo con mujeres mi primo, siempre le fue infiel a mi prima, a su esposa, y siempre, y mujeres muchísimo más jóvenes que él, porque yo recuerdo cuando él ya tendría 70 o 60 años y andaba con pues jovencitas de 25, 28, 30 años. Bueno, ahora sí que estas eran las que él normalmente contrataba para la gente que trabajaba en el PRI y hasta todavía estuvo trabajando en el PRI hasta la época de Salinas de Gortari, así es de que, y lo mismo, ¿eh? Pero bueno, el caso está en que con Díaz Ordaz, con Díaz Ordaz, yo recuerdo que cuando Díaz Ordaz vivía en la colonia Lindavista, sus hijos, pues eran fresas, eran niños bien. Y mire, yo también viví en la colonia Lindavista y conocí muy de cerca, sobre todo al más chico de los hijos de don Gustavo, que más o menos era de mi edad, se llamaba Alfredo. Y el hermano mayor se llamaba Gustavo, igual que el papá, y más o menos era de la edad de mi hermano, que mi hermano era mucho mayor que yo. Bueno, el caso es que cuando don Gustavo Díaz Ordaz entra a la presidencia de la República, al poco tiempo le regalan un rancho allí en Texcoco. Casualmente el rancho que le regalan a don Gustavo se llamaba Rancho del Presidente, pero cuando se lo regalan a él le cambia el rancho y le pone Rancho Guadalupe. En ese rancho trabajó como encargado del rancho Pepe Garay. Pepe Garay era hijo del dueño de una ferretería muy grande, de mucho prestigio, de ahí de Texcoco. Y Pepe Garay era muy amigo de mi hermano. Así es de que seguido íbamos al rancho a visitar al amigo de mi hermano, a Pepe Garay, y obviamente que vimos los avances del rancho. Se le hizo un lago artificial, se le hizo un establo, en el establo se metió ganado de registro de las vacas más caras del mundo, ahí las metieron en el rancho de don Gustavo Díaz Ordaz. Metieron caballerizas con caballos finísimos y ¿qué creen? También metieron gallos de pelea. Y parece mentira, pero cuando Díaz Ordaz era presidente, tenía su partido de gallos que se llamaba Rancho Guadalupe, representado por Pepe Garay. Pepe Garay, como premio de haber sido encargado del rancho, y según esto, un muy buen encargado del rancho Guadalupe, Pepe Garay poco tiempo después fue candidato a la presidencia municipal de Texcoco y fue presidente municipal de Texcoco, obviamente por el PRI. Bueno, en aquella época, sí, yo no me acuerdo haber oído del narcotráfico, del crimen organizado, nada de eso. Me acuerdo que haya pasado, pero sí sé que en esa época, en la época de Díaz Ordaz, fue cuando realmente empezó a haber mucho paso de sustancias ilícitas desde Colombia vía terrestre, pasaban por México y entraban a Estados Unidos, al grado que en alguna ocasión en Estados Unidos le quisieron reclamar a Díaz Ordaz y le dijeron que cómo era posible que no detuvieran el tráfico de sustancias ilícitas en México, que realmente México era como el trampolín para esas sustancias ilícitas. Y Díaz Ordaz, en lugar de decir, vamos a ver qué hacemos para controlar el tráfico de estas sustancias, no. Digo, efectivamente, México es el trampolín, pero ustedes son la alberca. Bueno, Díaz Ordaz siendo presidente de México, ¿ustedes creen y que en México en aquella época no había consumo de drogas? De verdad, no la había. Yo no conocí la marihuana, perdón, la cannabis, no la conocí hasta que ya estaba yo en facultad. O sea, quiero decirles
que cuando ya tenía yo 18, 19 años. Antes había oído hablar de que existía. Por la primera vez que me tocó verla y ver que alguien fumó esa sustancia fue en Avándaro, en el festival de rock y ruedas. Fue la primera vez que yo vi a un joven fumar de esa hierba. Fue la primera vez que me tocó verla. Anteriormente nunca había oído, ni siquiera sí sabía que existían, pero nunca me había tocado ver a uno, a un joven que las consumiera, de verdad. Bueno, entonces, pero sí supe que la tigresa Irma Serrano, ella era una de las personas que tenían nexos con este tipo de gente y que pasaban sustancias ilícitas. Y fue muy conocido el que la tigresa pasara de este tipo de sustancias a Estados Unidos, cobijada bajo el amparo de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz de verdad nunca se imaginó que en su familia pudiera existir alguien que pudiera consumir este tipo de sustancias. Bueno, quiero decirles que Alfredo Díaz Ordaz en alguna ocasión estuvo detenido en la tercera delegación, ahí cerca de Garibaldi, en la Ciudad de México, y cuando lo detienen, él empieza a alegar, es que yo soy hijo del presidente. No le querían creer, el juez calificador no le quería creer, pero tantas veces lo dijo, y daba el número, hablen por teléfono a este número para que vean que sí es cierto, que hoy vamos a hacerle caso, y le hicieron caso, y hablaron por teléfono. Y efectivamente les contestó alguien de la presidencia, y efectivamente le avisaron al licenciado Díaz Ordaz, oiga, mire que su hijo está en la tercera delegación, que no lo dejen salir, voy para allá. Y salió el licenciado, obviamente, con el séquito de gente que siempre andaba con él, llegó a la tercera delegación, y obviamente que señor, por favor, discúlpenos, ahorita lo vamos a... No, 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 no. ¿En dónde está? Déjenme pasar. Ya se pasó a donde estaba, al separo donde tenían a Alfredo, y se oyeron gritos, golpes. La sorpresa fue que cuando salió Díaz Ordaz, el licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, el que había golpeado era Alfredo, a su papá, estando bajo los efectos de la droga. De hecho, el último grito de independencia que da Díaz Ordaz lo da y se le ve un ojo morado, obviamente traía maquillaje. Su hijo fue el que le puso ese ojo morado. Él nunca se imaginó que un hijo de él fuera adicto a una sustancia. Y, por desgracia, Alfredo Díaz Ordaz murió muchos años después, pero por una sobredosis de estas sustancias. Bueno, hoy me tocó hablarles de Díaz Ordaz. Mañana les voy a platicar del movimiento del 68, cuando Díaz Ordaz todavía era presidente y estaba ya Echeverría como secretario de Gobernación. Les voy a platicar de Echeverría, cuando Echeverría estaba de presidente, cuando fue la matanza del casco de Santo Tomás, que si no fue igual de grande que la de Tlatelolco, fue una matanza de estudiantes a 3 años de la matanza de Tlatelolco. Bueno, sin más por el momento, se despide usted su amigo Marco Antonio. Que pasen la mejor de las noches, que mi Padre Dios los colme de bendiciones. Nos vemos mañana.